Entonces, aquí es el cumplimiento de esta profecía. Que el Rey de Reyes, que venía a salvar el pueblo, está montando en una... Pero yo quiero que pensamos más o menos lo que está pasando aquí. Quizás Vladimir conoce lo que pasó en esta fecha, pero el 11 de enero, 49 años antes del nacimiento de Cristo, Julio César estaba en el norte de Italia y estaba por cruzar el río Rubicón. Entonces, Julio César era un militar de Roma, estaba siendo muy exitoso, tenía su ejército, y Roma tenía un poco de miedo de lo que la conquista, los éxitos de este hombre. Y dijo Julio César, mire, deje su ejército el norte del río y vente a Roma solo. Pero ¿qué pasó en este momento? Julio César no quiso venir solo. Y dice que cruzó el río Rubicón, y el famoso dicho que es de Vladimir. ¿Y qué quiere decir en español? Ok, pero también dice que la suerte está hecho. La suerte está hecha. Entonces dice que al cruzar el río no había vuelta atrás. Estaba rumbo hacia Roma. Y así mismo Jesús, entrando a Jerusalén, no hay vuelta para atrás. Él iba a la última semana de su vida con un propósito de enfrentar a Satanás en el cruz del Calvario. Pero lo bonito aquí es que está cumpliendo la profecía. Que está montado, ¿en qué? En un burro que nunca había sido montado. Cuando yo era 6 años, yo recuerdo donde vivía, mi papá estaba fundando un hospital en Pakistán, y en este hospital había como 10 hectáreas, y alrededor de todo el campamento del hospital había una pared, para que nadie pudiera entrar, dar un poco de seguridad. Entonces, el único lugar que pudimos compartir el evangelio es dentro de esa pared. Todo lo que llegaba al hospital, nosotros teníamos permiso para compartir el evangelio. Entonces, afuera de pared no podíamos compartir, pero dentro de la pared podíamos compartir el evangelio. Y yo recuerdo que uno de los misioneros encontró en el campo un burro que estaba maltratado y trajo el hospital. Y yo como un niño de 6 años estaba muy feliz. Dije, bueno, vamos a montar ese burro. Entonces nosotros hicimos todo, traímos una caja y tratamos de montarlo. El burro se marchó y nunca logramos a montar ese burro. Ese burro estaba feliz porque correr un poco de nosotros, ya estaba otro sitio comiendo su grama. Nunca logró montar ese burro. Más adelante, 32 años, estaba en Chuparipal, fundando un campamento, y llegó un momento en que necesitaba un burro. Entonces dije, por fin yo voy a tener un burro que vamos a ponerle a trabajar. Entonces compramos un burro y traímos al campamento. Yo estaba feliz, bueno, vamos a poner ese burro a trabajar, en vez de cargar ese piedra, vamos a montar ese burro, pero no sé, yo no sabía cómo mansar, cómo se domesticar ese burro. Tuvimos que dejarlo a un campesino por 3 meses para entrenarlo. Y por fin pude traer el campamento y Melissa logró montar pero era imposible. Entonces yo estoy claro, un burro así no se puede montar. Pero dice que lo trajeron a Jesús para montar. Interesante, ¿no? Pero otra cosa interesante que dice el versículo, que en la cual ningún hombre ha montado. Una cosa interesante en la Biblia, en Números 19:2, en Deuteronomio 21:3, vemos que una vaca que iba a ofrecer como un sacrificio a Dios, una vaca que iba a ser un servicio espiritual,
tiene que ser una vaca que nunca ha sido usada domésticamente. Porque el trabajo que corresponde a ese animal es sagrado, que nunca pueden ser usados. Y el trabajo que tenía Jesús por ese burro ese día era un trabajo sagrado para darle el triunfo hacia Jerusalén. Muy interesante. Cómo Jesús está cumpliendo aquí con profecía. Dice que cuando David estaba viejo y quiere nombrar a Salomón como su hijo, como rey, que montaron Salomón en el burro de David y lo llevó a caminar por el pueblo, mostrando que, bueno, ese es el próximo rey. Y fíjese que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate. Tu estilo de vida era de pedir prestado. No vino para hacer un gran reino. ¿Qué tenía Jesús prestado? ¿Un barco prestado? Para salir con los pescadores, para cruzar el río, el mar. Casa prestado. Burro prestado. Aposto alto prestado. Y el sepulcro también prestado. ¿Qué ejemplo? No vino para tener un Mercedes-Benz o un jet para llevarle un sitio a otro, sino está conforme con algo prestado. Esto nos puede decir nosotros algo. Seguimos. Versículo 4. Fueron, hallaron el pollino atado fuera de puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba ahí les preguntaron, ¿qué haces desatando el pollino? Y entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y lo sentó sobre él. También muchos tendrían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendía por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito él que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Jesús de Nazaret, hijo de David, entrando en un burro a Jerusalén. No era el caballo de guerra, sino un burro. Y es algo simbólico porque cuando un rey montaba en un burro significaba que él vino en paz. No vino en un caballo de guerra. Cuando Jesús viene para juzgarnos al final, sí viene con un caballo. Pero en este momento venía como un rey de paz. Ahora, la gente estaba emocionada, ¿no? Fíjese que estaba muchos peregrinos caminando hacia Jerusalén. ¿Y qué había pasado en Betania? Betania trae un nombre en tu mente, Lázaro. Entonces en Juan capítulo 12 encontramos que mucha gente de Jerusalén vinieron a Betania para ver Lázaro. Entonces muchos estaban caminando con Jesús porque quería ver qué va a pasar con Lázaro y Jesús. Entonces había mucha gente que salieron de Jerusalén, que venía para ver a Jesús, y otros los peregrinos que estaban caminando hacia Jerusalén. Entonces, ellos estaban gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre de Jesús. Ahora, recuerdo que en ese día estaba recordando el momento en que Dios a través de Moisés había librado el pueblo de Egipto. Y celebraban la Pascua. Porque en ese momento Dios había sacado a ellos de la esclavitud y había llevado a ellos hacia la tierra de promesa. Pero en aquel momento
¿cómo es la situación en Jerusalén? Estaba controlado por el Imperio Romano. Entonces, yo me imagino, estoy seguro, que ellos caminando con Jesús están pensando, por fin tenemos un hombre que nos puede librar. Ese hombre está capaz de alimentar 5,000 personas, 5,000 hombres, más los demás. Ese hombre es capaz de dar la luz y sanar, levantar los muertos. Entonces, vamos a acompañarle porque realmente es quien puede librarnos de la situación. Entonces, yo creo que muchos de ellos que caminamos con él, vio a él como el rey libertador de su situación en Jerusalén, que era el Imperio Romano. Ahora, Jesús vino para darnos paz, para librarnos. Ellos estaban buscando un rey para librarnos, pero de librar a ellos hacia la esclavitud de Roma. Pero yo veo que en todo eso tenemos algo muy bonito. Que Jesús tenía su enfoque en algo mucho más grande de lo que estaba esperando ese pueblo. Porque ellos estaban interesados en ser librados de la esclavitud de pagar impuestos al Imperio Romano para que ellos pudieran vivir la vida sin control de ellos. Y para ellos Jesús era alguien que pueden librar a ellos del Imperio Romano. Pero Jesús sabía que el pueblo tenía una necesidad más grande. Y no solamente el pueblo de Judía, pero todo el mundo. Porque desde Génesis capítulo 3, Dios había prometido que iba a enfrentar el enemigo número 1, que es Satanás. Que el hijo de mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás. Él va a agarrarle en el calcar. Entonces Jesús estaba mirando, mire, yo tengo una misión, entonces yo vino para librar ese pueblo, pero una liberación mucho más grande que ellos pueden imaginar. Entonces, hermanos, es interesante. Algo que está pasando aquí, es bueno mencionar que en Lucas capítulo 19, si quiere acompañarme un momentico, Lucas capítulo 19, versículo 39 a 40, un comentario de Lucas de lo que está pasando mientras que Jesús estaba caminando hacia Jerusalén. Entonces, algunos de los fariseos, Lucas 19, 39 a 40, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprenden a tus discípulos, a la multitud. Él respondió, les digo, os digo que si ellos caen, las piedras clamarían. Dice que yo dejé a esa gente de celebrar la entrada del rey, las piedras van a clamar. Jesús estaba en ese momento dispuesto de anunciar bien claro que Él era la Mesías, Él era el hijo de David, venía para salvar a su pueblo. Pero es interesante que los fariseos realmente no estaba claro, ni los propios discípulos entendían lo que está pasando. Miren lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 16. Juan 12, versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esta cosa estaba escrito acerca de él y de que les había hecho. Los propios discípulos no estaban claros en lo que está pasando. Pero gracias a Dios, Bartimeo está bien claro que venía en este día el hijo de David, el Mesías, y por su fe fue salvado, dio la vista. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este versículo? Yo estoy convencido que en este momento Jesús era capaz de librar el pueblo de los romanos y establecer un bonito reino.
Él es capaz de hacer eso. Pero realmente ese no era su propósito. Su propósito era de ir a la cruz del Calvario porque su reino no era un reino de esta tierra, sino quería ser el reino en nuestros corazones. Y lo bonito es que al llegar a la cruz del Calvario, Él dijo, yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Jesús abrió el reino a nosotros. Él nos ha dado a nosotros la oportunidad, el privilegio de ser parte de su reino. Por lo que hizo Jesús en esta semana de ir a la cruz del Calvario, abrió la puerta para que nosotros, gentiles, podamos ser parte de ese maravilloso reino. Y hoy en día estamos disfrutando de lo que había hecho Jesús, porque Él no solamente vino para rescatar a los judíos, pero el cruz del Calvario rescató a nosotros. Y da a nosotros el privilegio de seguir su ejemplo. Pero pregunto, regresando a Juan, en Marcos 10, 45. El Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate. Él es nuestro ejemplo. Él está mostrando con su vida. Ahora corresponde a nosotros. ¿Estamos dispuestos de parar esta semana si Dios nos pide de servir a un ciego? ¿Estamos dispuestos de servir o queremos ser servidos? Oremos. Qué bonito su palabra. Y gracias, Señor, que solamente habla, pero también tiene una vida de muestra. Gracias que a ti importa a los gente que para el mundo son importantes, no son importantes. A un ciego. Estaba dispuesto, Señor, de parar todo para atender a un grito. Señor, abre nuestros ojos para que cada día podamos estar más claros de quién eres tú. Señor, que tú viniste para abrir la puerta, para ponernos participadores en su reino. Gracias, Señor, por ese regalo. Gracias, por ejemplo, de Bartimeo. Y, Señor, pido que ponga en nosotros el mismo deseo de no ser servido, sino para servir y poner nuestra vida a la orden para rescatar a los que están en Madrid y alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.